inmediato hacemos el enlace para conversar con el licenciado Jaime Antesana Rivera. Él es experto, amigo de BIS Televisión y de Abriendo Puertas, experto en los temas de corrupción, que está vigente en tema de criminalidad, también una realidad que golpea a los peruanos más pobres, en temas de narcotráfico, en temas de terrorismo. Vamos de inmediato, el tema que vamos a tratar con Jaime es el tema de la corrupción, el crimen organizado, que está en la agenda de todos los peruanos, que se han convertido en economías imparables. Hemos tenido una entrevista anterior con un economista que nos ha dado el contexto desde su visión profesional de lo que significa este despilfarro, este trabajo negativo de gastos innecesarios en el tema del déficit fiscal que nos tiene en la situación económica que todos conocemos y que afecta a los más pobres, pero más afecta o igualmente afecta, para ser más exactos, el tema de la corrupción y el crimen organizado. Y qué mejor que tener al especialista en estos temas. Jaime, bienvenido, como siempre, a Abriendo Puertas de BIS Televisión Digital. Muchas gracias, Néstor. Gracias por esta nueva entrevista. Gracias también. Y vamos a poner en contexto rápidamente con un titular que le vamos a pedir a Lucero Jaime, del titular que ya lo hemos dado a conocer, pero que es necesario reiterar, de Expreso del día de hoy, Así se roba en el Perú, que es reconocimiento y es un trabajo especial que ha hecho de investigación el diario Expreso. Las felicitaciones porque Expreso nos ha sorprendido con este trabajo que pone en agenda de todos los peruanos de cómo, qué es lo que está ocurriendo con nuestro país y que está afectando a los más pobres, Jaime. Y habla de una cantidad importante de 33.000 millones y en ese escenario está corrupción y crimen organizado. Jaime. Sí, efectivamente. Si Expreso lo dice, siendo un vocero del Fujimorismo, un vocero de la ultraderecha, ¿no? La que está gobernando desde el Congreso y legislando a la vez, entonces quiere decir de que ya es tan descarado lo que está ocurriendo, ¿no? Tan eh, descontrolado para tener que soltar un titular como el que hemos leído, ¿no? Así se roba en el Perú. Y solo aludiendo a 8 regiones, según tengo entendido, ¿no? Bueno, pues es que así se está robando en todo el Perú, desde Palacio, en los ministerios, en las oficinas descentralizadas, en todos los programas. Esto es una depredación absoluta de los recursos del Estado. Y no solo del Estado propiamente, sino también entran los privados a esto, ¿no? Y ahora vemos en torno al tren eléctrico, perdón, ¿qué tren eléctrico? Tren chatarra, en torno al tren chatarra de Porqui, de cómo es que cada paso que se ha dado es pura corrupción. Se están tirando la plata en nuestras narices, ¿no? Se contratan abogados de Estados Unidos para perder juicios y llevarse y embolsillarse millones de millones, ¿no? O sea, en el poco tiempo que tiene este periodo, que data ya, porque antes Pedro Castillo era, pues, como se le dice, pájaro frutero, si es que se le quiere comparar con lo que está pasando, ¿no? Era una suerte de lo que llamamos antes los pinañitas que sacaban poquito a poquito la plata de los sectores, de las obras, ¿no? De las oficinas, ¿no? Pero lo que está ocurriendo desde que se instaló este,
nuestra María Antonieta, Boluarte, ¿no? Que reina y no gobierna, lo que estamos viviendo es alta corrupción, un ciclo de corrupción muy grande, que lo que único que ha hecho es dar continuidad a la corrupción que ya conocíamos. Mira, el año 2023, la Contraloría emitió su último informe de corrupción en el Perú. Y la cifra que lanzó fue de 24.268 millones de soles. Eso convertido al tipo de cambio de hoy en dólares es es más o menos 6.666 millones de dólares. Al año 2023, la corrupción era la economía criminal más importante en dinámica, es decir, en crecimiento. Ya no emite, desde el año 2023, ya estamos en 2025, no emite otro informe de cuál es el nivel de corrupción en el país. Yo estoy seguro de que ya no es 24.268 millones de soles, ¿no? Es decir, unos 6.500 millones de dólares o 6.666 millones de dólares al tipo de cambio en el dólar, con el dólar para estos momentos. Si no, eso debe ser pues ya de 30.000 millones de soles, porque esto simplemente ha crecido. Con Boluarte y este Congreso ha crecido. Y hay incluso formas de corrupción camuflada, como darles autos Audi a los coroneles, comprarles autos de marca a los generales, de alta gama. Eso es también otra forma de corrupción, porque eso se llama, no es cohecho, no es colusión, pero puede ser un intercambio de favores, ¿no? Un intercambio, ya los abogados podrán ubicar ese tipo de delitos, pero es público. Y eso es el titular del diario El Perú 21, ¿no? De cómo con la plata nuestra, de todos los ciudadanos, Boluarte aceita a los generales, a los coroneles, ¿no? A toda la élite de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces para mí es corrupción. En un país que necesita o tiene necesidades de otro tipo, en realidad eso va a tener que ser investigado. Es parte. Es como ahora que se permite que la señora Boluarte reciba regalos. ¿No? Le han allanado legalmente el camino para que lo que antes era un delito, recibir Rolex, pulseras, vestidos, ¿no? Ahora sea algo normal, ¿no? Que ella puede recibir lo que le da la gana. Claro, todavía hay normas, reglamentos que le tratan de dar una formalidad a eso. Pero lo que ha hecho el Congreso es decir, ahora que la señora reciba todo lo que puede, ¿no? Es decir, en especie. No en dinero, en especie, ¿no? Entonces, los relojes Rolex de Oscorima, ahora es normal que ella los pueda recibir. Y no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el Congreso archiva todos los procesos de investigación contra ella. Todos, ¿no? Prácticamente la declara, ¿no? Una santidad, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta, pues, ¿no? Ahora,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿en manos de quién está? De APP. El Ministerio de Salud, ¿en manos de quién está? De APP. ¿Por qué APP, Alianza para el Progreso, tiene el control de dos sectores precisamente que tienen altísimo presupuesto y están relacionados con obras, ¿no? Obras de carreteras, en transporte y comunicaciones, vías, puentes, ¿no? Y la otra, salud, ¿no? Con hospitales, centros de salud, compra de medicamentos, contrataciones. ¿Por qué? Porque obviamente entran a depredar, entran a hacer alto latrocinio. Yo entonces tengo acá que rematar con una idea. Hay que dejar de ver a la corrupción como un asunto, si bien en una dinámica imparable de crecimiento, pero como la acción de individuos aislados. No, no, no. La corrupción ya de los 90 se ha dicho sí varias veces que es sistémica, que es estructural, que es lo que no ha dejado de parar, ¿no? Sino de que hay que reconocerlo como un poder fáctico, como una economía criminal. ¿Por qué? Porque varios libros sobre economías criminales, y me refiero a CHS, Alternativo, el libro que escribe, una institución que saca un libro sobre economías criminales y no incorpora a la corrupción como economía criminal. Entonces, ¿qué diablos es? Si no es una economía criminal. ¿Solo el narcotráfico? ¿Solo el oro ilegal? ¿Solo la extorsión? ¿La madera ilegal? ¿El tráfico de armas? ¿La trata de personas? No, la corrupción también tiene que ser visto como una economía criminal, como un poder fáctico. ¿Por qué? Porque son ejércitos de hombres que entran al Estado para un saqueo centralizado, completamente organizado. Esto no es un asunto hecho pues por unas personas que aprovechan en las circunstancias. No, no. Yo conozco en todas las regiones estructuras de llamados tecnócratas que se ponen siempre o que apoyan a ciertos candidatos, logran controlar los municipios y todos ellos se instalan en los municipios y solo entran a ver cómo le sacan ya no el 10%, sino el 15% a más a las obras. Y es por eso que tenemos obras descartables, pistas descartables, ¿no? Todas las obras se caen a pedazos en el corto tiempo. Ahí está la vía expresa sur de Porqui, que se está deshaciendo. Solo para muestra. O ahí está pues el titular de Diario Expreso para que vean cómo se está robando de una manera articulada, ¿no? Eso ya es un poder fáctico. No solamente es poder fáctico el narcotráfico. Hoy el oro ilegal se ha convertido en un poder fáctico, como lo eran las Fuerzas Armadas, como era la banca, como lo es la iglesia. Son poderes fácticos. Tienen un poder muy grande. Y el oro también ya es un poder fáctico. Es decir, que ha logrado, y más allá de los mecanismos institucionales, convertirse en un poder muy importante. Sin embargo, dentro de todos estos poderes, el narcotráfico sigue siendo el poder criminal más importante del Perú. ¿Por qué? No solo porque también está en auge. Comparándolo con el oro, no hay forma de compararlo. Mira, la última cifra de lo que mueve el oro son 12.000 millones de dólares, ¿no? Mientras que el narcotráfico está en 1.700 millones de dólares. Son
2 veces más, no 3 veces, pero sí 2 veces más, o algo más de 2 veces. ¿En cuánto está la corrupción? Lo hemos dicho, con la cifra del 2024 está, ¿no?, en 6.666 millones de dólares, solo con la del año 23. Obviamente esa cifra no se queda congelada, pero nos permite una aproximación al asunto, ¿no? ¿En cuánto está la extorsión? Ha pasado de 523 millones de dólares a mover, ¿no?, 6.000 millones de soles, es decir, más o menos 1.600 millones de dólares. Todas en crecimiento. ¿Cuánto mueve la trata de personas? 1.300 millones de dólares. Todos son estimaciones, aproximaciones, pero nos permiten una idea de lo que está pasando en el país, ¿no? Y uno ve entonces de que en medio de este crecimiento hay economías que mandan. Y una de ellas es la del narcotráfico, porque también está creciendo, ¿no? Quizás es la más importante, pero tiene una larga historia, ¿no? Yo he emitido un último artículo en la que cuento cómo el 19 de agosto del año 1949, yo no existía, no sé si tú, Néstor, existías, en 1949, ¿no?, autoridades de Estados Unidos con las peruanas lograron desarticular la Organización Internacional del primer capo mundial de las drogas, que era un peruano, Eduardo Valareso, en 1949. O sea, el narcotráfico tiene una larguísima historia y a este señor Eduardo Valareso lo vinculaban con Aya de la Torre, lo vinculaban con la Marina de Guerra porque era un exmarino, llevaba droga a Nueva York, en el pujante y naciente mercado del consumo de la cocaína en los Estados Unidos, que va a alcanzar su máximo esplendor hacia los 90, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que tiene Sí, una larga historia y por lo tanto no puede un negocio como el oro, que ha crecido a lo largo de este siglo, o la corrupción que ha crecido también a lo largo de este siglo, pero hemos tenido alta corrupción con García, hemos tenido alta corrupción con Fujimori, ¿no? No pueden compararse con el peso del narcotráfico. Después de la captura de Eduardo Valareso, la droga se va por Chile, cambia de actores nada más, ¿no?, pero continúa su ascenso en nuestro organismo nacional. Y vamos a acudir a 3 ciclos del crecimiento: 60-70, estas 2 décadas, 80-90, en el que hizo boom, creció a 129.000 hectáreas de coca, y hoy estamos del 2000 al 2025 en alrededor de 100.000 hectáreas, es decir, hemos vuelto al boom. Por eso, oro, cocaína, corrupción, extorsión, están en pleno auge. Y la mezcla y la combinación de estos son los que están destruyendo el país. Son los que han engendrado lo que llamamos organización criminal o crimen organizado en la política. Evidentemente, hay 3 economías que les interesa la política más que a las demás, por el momento: narcotráfico, corrupción y minería ilegal. Las 3 requieren de protección política. Las 3 requieren tener congresistas, ministros, presidentes bajo su férula, en su nómina. Y obviamente tenemos el Congreso ideal. Ellos dan las leyes y los otros les dan las bolsas de dinero. Cada ley es una bolsa de dinero. Los beneficiados, sean narcotraficantes, corruptos, mineros ilegales, contrabandistas, etcétera, le pasan dinero, le hacen bolsas de dinero. Ese es el nivel de descomposición.
O sea, Estado de Derecho no existe. Lo único que salva el Estado de Derecho es que el Ministerio Público sigue siendo autónomo, ¿no? Es lo único. Focos de resistencia en el Poder Judicial, nada más. Pero el Estado de Derecho ya no es Estado de Derecho, porque Estado de Derecho es la ley, el cumplimiento de la ley. Y acá nadie cumple la ley. ¿Cómo, cómo la Municipalidad de Lima va a comprar? No es donación. ¿Cómo va a comprar un tren chatarra si no tiene esas facultades para comprar? Pero ellos han hecho pasar como una donación cuando lo han comprado. Ahí está en el documento. Entonces hacen lo que les da la gana. No hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho cuando se respeta la ley. O sea, el Estado de Derecho ha estallado en filamentos, ¿no? El Estado de Derecho. La República ya no es República liberal, ni la que soñó San Martín, ni la que soñó Bolívar. Es una república narcocriminal. ¿Por qué? Porque todas las economías criminales, lideradas por el oro ilegal, la cocaína, la corrupción, la extorsión, la trata de personas, están en pleno auge y nada indica que va a parar. Y la corrupción es la que más nos afecta porque es el dinero de todos los ciudadanos. Excelente la explicación y este antecedente histórico de lo que es la presencia del narcotráfico, pero también del crimen organizado, las economías ilegales. Ya has dicho una cosa cierta, que todavía en el Poder Judicial y Fiscalía hay algunos sectores que pueden enfrentar a este problema, porque lo cierto es que los más perjudicados son los peruanos de a pie. ¿Cómo así impacta, lo conoce el televidente, con obras inconclusas, con pobreza cada vez mayor, menos atención, casi nula atención con nuevos puestos de trabajo para la población económicamente activa, que se calcula en 300.000 personas que ingresan? Este es el escenario, pero además con impunidad. La impunidad que está dando el Congreso de la República con 13, 14 leyes que han dado, y el día de hoy se está trabajando un tema que compromete al ministro de Economía y Finanzas en el Congreso de la República con el tema Olmos. Y nos ha sorprendido, Jaime, para el comentario, lo que tú también dices, y hemos felicitado a Expreso, porque sabemos y siempre decimos cuál es el sesgo que tiene cada uno de estos medios. El que haya hecho este trabajo especial de varias páginas, que son más de 3 páginas, y que hay algunos titulares que nos gustaría profundizar un poco más en el comentario, Jaime. El comentario macro está clarísimo, sobre todo para buscar qué hacer, qué alternativas y qué retos tienen las autoridades que se van a elegir el 2026. ¿Cuál es el comentario a esta primera reflexión, Jaime? Mira, yo espero que la movilización que está prevista para el 28 de julio sea un punto de inflexión, porque todos los grupos, todos los gremios, todos los colectivos se están juntando para poder hacer una demostración de, de rechazo a todo esto lo que está pasando, ¿no? Para este 28 de julio. Otros han hablado de 27, 28. ¿No? Creo que el foco está el día 28, que es el día que la que finge de presidenta de este país va a dar su mensaje a la nación, ¿no? Entonces, es importante que esa movilización. Pero siendo importante que haya una ciudadanía consciente, movilizada, es la salida política. Y la salida política es electoral. No hay otra salida. Entonces,
lo que tenemos que hacer es, yo creo que debemos seguir el ejemplo de Colombia. Allá tienen el pacto histórico, van a ir a primarias, un solo candidato, ¿no? Contra el uribismo, que es el equivalente al fujimorismo en Perú. O hay que seguir el ejemplo de la coalición progresista de centro izquierda, que ahora va a tener una candidata del Partido Comunista Chileno, que de comunista y de terrorista no tiene nada, ¿no? Porque ella misma ha dicho, yo soy la candidata, no del Partido Comunista, sino la candidata de la centroizquierda, que es una coalición que ha gobernado Chile con Bachelet, ahora con Boric, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de países vecinos. Eso debería ser la posibilidad de convocar a un pacto histórico o un pacto anticrimen, porque ese es nuestro principal problema. No, el problema también en Colombia es el crimen, el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, ¿no? Con Colombia compartimos problemáticas similares. Con Chile también, pero ellos no tienen el crimen tan fuerte como nosotros. Es más, el crimen se lo está llevando desde Perú, ¿no? Los pulpos de la Libertad, de Trujillo, la Libertad y del Norte ahora están en Chile, ¿no? Ahí hay uno de los hermanos Cruz Arce, que es el que tiene todo el manejo de la extorsión y los secuestros en Santiago de Chile. O sea, nosotros, no el Tren de Aragua, nosotros somos los que le estamos llevando el problema de la extorsión a ese país. Entonces, ellos han sido capaces, estas fuerzas progresistas, ¿no?, de poder tener candidatos únicos. Acá no. Acá vemos que no hay forma de que se unan, a pesar de que se piense igual. O hay alguna diferencia entre, por decir, Nuevo Perú y Ahora Nación. Cero diferencias. La única diferencia es el ego, ¿no? El querer ser candidato. El que no se haga primarias. El que haya ya un candidato, ¿no?, natural. Allá no. Allá ha habido primarias en Chile. Y va a haber primarias en el Pacto Histórico de Colombia. O sea, dos países que no están todavía en el nivel nuestro de descomposición, de desintegración, de saqueo, ¿no?, de control total del crimen organizado, de la vida tanto económica como política, pero son capaces de pensar en niveles mayores, pensar en los destinos de su nación. Y eso es lo que falta acá, ¿no? ¿Cómo vamos a ir disgregados a una elección donde el crimen organizado, expresado principalmente por la ultraderecha y también la izquierda, ahí está pues, Perú Libre, ¿no? Ahí está el bloque magisterial que se ha deshecho simplemente por querer ser candidatos y se han ido a Somos Perú, a Podemos, ¿no? Podemos es un narcopartido, pero a ellos no les importa un pepino lo que sea, con tal de seguir parasitando, medrando desde el Congreso. Ya encontraron un nicho por donde esquilmar la plata del Estado, ¿no?, y recibir la plata de estos poderes criminales que hoy tienen el control de este país. Entonces, y no son capaces, los de abajo, los que están fuera, los que están preparándose, en buscar un pacto histórico o una coalición de centro izquierda sólida, capaz de convocar a no 2, 3, 4, sino 8 partidos por lo menos, de los 44 inscritos, porque la salida finalmente va a ser electoral.
la república narcocriminal que se ha logrado instalar, ¿no? Con un marco legal a favor abiertamente del crimen organizado, va a buscar consolidarse por la vía electoral. Van a pedir el voto de la gente para poder seguir ejerciendo el poder. Ahora, si no lo tienen, van a ir por el fraude, ¿no? Es cierto. Por eso todo el copamiento, por eso la necesidad de sacarse a la fiscal. Van a ir. Por eso el aferramiento de Gino Ríos en la Junta Nacional de Justicia, teniendo, ¿no?, una sentencia por violencia psicológica y familiar contra su esposa, lo cual lo debió impedir siquiera de postular, lo cual debió provocar su inmediata renuncia. O sea, ¿cómo yo voy a estar en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia teniendo esa sentencia? ¿No? Entonces, pero así estamos, pero ellos quieren que todo esto se legitime en abril del 2026 y quieren continuar en Palacio y en el Congreso en julio del mismo año. ¿Cómo evitarlo? He ahí el asunto. Claro. Hay que ir por un pacto histórico. Totalmente. No puedo entender por qué están disgregándose en pequeñas capillas ardientes. Totalmente, Jaime, totalmente de acuerdo con el diagnóstico, y finalmente lo que queda en conclusión es que el poder del pueblo es finalmente quien puede decidir en la conformación de este pacto histórico anticrimen, como lo estás proponiendo, que es factible, y de centro izquierda, que también está en esa lógica, porque recordemos la historia, ¿no? Siempre la historia, cuando el gobierno militar pretendía continuar con su poder, en el 78-79 hubieron grandes movilizaciones. Ahora la situación es totalmente diferente, pero sí es cierto, y el comentario sobre ese tema, Jaime, de que el poder de la población, del ciudadano común y corriente, es decisivo en estos tiempos para cambiar la situación de impunidad, de corrupción, de criminalidad que está viviendo nuestro país y que está afectando a los más pobres del Perú. Por supuesto, o sea que hoy sería un imperativo que exista un paro como el del 19 de julio del 77, pero no lo hay. ¿No? Hubo una gran movilización en torno, después del asesinato, yo le llamaba homicidio sicarial político, el asesinato de Paul Flores, vocalista del grupo Armonía 10 de Piura, ¿no? Ha habido paros, ¿no?, impulsados en su momento por los transportistas, que ahora se pelean cada uno por quién lidera un paro. Han hecho de los paros un fetiche, ¿no? Una lástima, pero tuvieron un papel muy importante entre septiembre del año pasado y noviembre, ¿no? Varios paros que me hicieron pensar de que por ahí iba el gran movimiento de poder, ¿no?, tener protestas pacíficas, ¿no?, contra esta podredumbre que tenemos, ¿no? Pero no se pudo. Pero ¿qué lo mató? Las apetencias, las pequeñas diferencias. Es increíble. Yo estuve apoyando, asesorando desde fuera, pero no se puede controlar las apetencias individuales, ¿no? Es increíble cómo la pequeñez se impone y jode, porque esa es la palabra que usa Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, jode todo lo que pudo haber sido
la vitalidad que tenía ese movimiento. Y ahora esperemos entonces las protestas de fiestas patrias de los próximos días para ver cuán capaces somos desde abajo, los que estamos cuestionando esto, los que queremos que esto no continúe, para poder juntarse, ¿no? Y me llama la atención que no esté, por ejemplo, la defensa de la autonomía del Ministerio Público como una de las principales asuntos de la plataforma. ¿Por qué? Porque los castillistas dicen, ella no ha hecho nada por, por Pedro Castillo. Entonces, por mezquindad, por un asunto personal, no ponen eso, ¿no? Y todavía ha habido mucha confusión si poner o no poner la vacancia de Boluarte. Faltan 10 meses para las elecciones y quieren pacar a la señora Boluarte. ¿Para qué? No tiene sentido. Ella sigue siendo, ¿no? La mucama teflón, ¿no? Cuando se elevó el sueldo, la gente, su odio, su rabia, la espuma en la boca, la furia que provocó, todo contra ella. ¿Cuándo va a cambiar el Perú? ¿Cuándo va a cambiar la tendencia? Es cuando ese odio, esa rabia contra Boluarte, sea contra Keiko, contra Acuña, que son los verdaderos que están gobernando el país. El resto es satélite, socios, aliados, pero ellos son los que están gobernando el Perú. El día que cualquier cosa que ocurra, diga Keiko, ¿qué? Porque es quien gobierna. APP gobierna, no es Boluarte. Boluarte está pintada, le dan todas sus frivolidades, todos sus caprichos. Pero ¿quién gobierna? Keiko. El día que la furia de más del 95% que rechaza a este Congreso y a este gobierno pase a, a tener en Keiko y en Acuña el símbolo, la personificación, ese día podemos decir, por fin, esta señora Totalmente, es lo que es, una totalmente. mucama. Sí, eso, y eso se está graficando en este cuadro del poder, finalmente el poder que está vigente en nuestro país, Jaime, y nuestros televidentes ratificarán lo que ha señalado y que está en este cuadro de cómo es que se ha dividido, cómo se ha repartido. La repartija dentro de la impunidad de la presencia de las dos organizaciones que estamos haciendo referencia, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, con los ministerios que están en pantalla. Esa es la situación de la repartija en el poder que nace en el poder legislativo, pero que sostienen, como bien has dicho, a la presidenta Boluarte en este escenario, que hay que agregarle la corrupción en todos sus niveles. Lo cierto es que la población, el ciudadano, es el quien tiene en sus manos la decisión de lo que tiene que darse, del retroceso que puede darse con los antecedentes que ha señalado y con la historia del 78-79 que se obligó a una constituyente. No es constitución, nueva constitución lo que necesita en este momento nuestro país, sino es combatir principalmente a estas economías creadas por la corrupción y el crimen organizado. ¿Es posible, es factible en el escenario actual, Jaime? Creemos que sí. ¿Cuál es el comentario? Yo solo quiero terminar con esto. El gran objetivo nacional debe ser sacar a
al crimen organizado del gobierno y del poder. Cuando digo gobierno es el Congreso y poder es el Congreso. Perdón, cuando digo gobierno me refiero al Palacio, ¿no? Al Ejecutivo. Y cuando digo poder, al Congreso. Es la única manera. No se puede pensar en una constitución, en una reforma del sistema de justicia, en una reforma de la policía. No se puede pensar en cualquier reestructuración si es que ellos siguen teniendo el poder y el gobierno. La única manera de poder pensar en cambios hacia adelante es quitándolos por la vía electoral, sacándolos del gobierno y del poder. Antes en la izquierda había una vieja dicotomía. No, tener el gobierno no es tener el poder. Eso está resuelto por los hechos. El gobierno, sí es cierto, es una cosa, es el Ejecutivo, y el poder es el Congreso. Tienes mayoría en el Congreso y haces cambios, haces transformaciones. ¿Cómo el fujimorismo ha logrado tener el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal etcétera? Constitucional. ¿Cómo? Claro, el Tribunal vía el Congreso. Cambios. Tienes Sí. el Congreso, puedes copar las demás instituciones. En nuestro caso no se trata de copar, se trata de reformar las instituciones. Se trata de derogar el paquete de leyes pro crimen, que es el corazón de este narcoestado o de este estado narcocriminal en el que nos han convertido. Ya definitivamente Excelente. el Estado peruano no es un Estado democrático, de democracia representativa, no. Estamos en una república narcocriminal, entendámoslo. Ellos no van a hacer ningún cambio que el país necesita. Eso es todo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, y una excelente conclusión final de lo que tiene y lo que puede hacerse en los próximos días. Vamos a estar atentos también al mensaje presidencial, Jaime, te comprometemos para conversar los primeros días de agosto con respecto a lo que haya ocurrido. Estas movilizaciones son importantes en lo que puede ocurrir en las próximas horas, no días, sino en las próximas horas en nuestro país. El Congreso de la República está eligiendo su mesa directiva, que va a ser más de lo mismo. La repartija del poder está ahí. Y las alternativas de solución que las has señalado con mucha precisión. Gracias, Jaime. Gracias por esta nueva oportunidad de llevar el comentario de lo que puede hacerse en nuestro país, que es posible, a pesar de estar en el pantano de la corrupción y del crimen organizado, es posible salir de esta podredumbre en la que nos han llevado los poderes económicos ilegales que están dirigiendo finalmente los destinos de nuestro país: el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal. Gracias, Jaime. Gracias por esta oportunidad.